Buenos días. Bienvenidos a la segunda parte del vídeo correspondiente al tema de la Segunda República. Recordad, las fuentes para este trabajo, para esta presentación, están en los trabajos, a su vez, del profesor Urfel de Barcelona y del profesor Simó en Madrid. Bien. El bienio conservador, pasamos directamente a trabajarlo, se inicia con la victoria electoral del Partido Radical y la CEDA en las elecciones que suceden a la dimisión de Azaña. Azaña dimitido, fundamentalmente, o como en última instancia, por la matanza de Casas Viejas. Supone que pierde el control, o mejor dicho, pierde el apoyo de las clases más populares y decide la convocatoria de unas nuevas elecciones. Esas nuevas elecciones tienen la característica particular de ser la primera vez que las mujeres van a votar en España y, en segundo lugar, por la baja participación, sobre todo en relación a las anteriores y sobre todo entre las clases populares, como veis ahí. Además, esta victoria de los partidos conservadores se produce, entre otros motivos, por la desunión de los partidos de izquierda. Bien, en ese sentido, Alcalá Zamora, que continúa siendo el presidente de la República, recordar, jefe del Estado en un nivel superior y en un nivel secundario, digamos, el presidente del gobierno o primer ministro, y después tendríamos ya a los ministros correspondientes. Bien, como decíamos, Alcalá Zamora va a llamar a Lerroux para formar gobierno, ahí tenéis su fotografía, y va a formar un gobierno íntegramente por miembros del Partido Radical, pero apoyado por la CEDA. Ese gobierno, la idea clave es muy sencilla, va a dedicar su tarea en detener las reformas del bienio anterior. Es lo que le ha dado el triunfo, probablemente, y por tanto vamos a ir como paso a paso, se van desmontando las reformas previas. Reforma agraria como uno de los aspectos más importantes del bienio progresista. Bien, pues igualmente, detener la reforma agraria va a ser uno de los aspectos más importantes del bienio conservador. Se devuelven las propiedades a la nobleza, se anulan las cesiones de tierras y se permite una libertad total a la hora de la negociación de los contratos agrícolas. En ese sentido, también se detiene y no se aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco con negociación con el PV. En este caso, hay que añadir el aspecto de que no solo hay un rechazo de los partidos conservadores del conjunto de España, sino que también los partidos progresistas del conjunto de España tienen muchas reticencias a apoyar un Estatuto de Autonomía vasco. ¿Por qué? Porque es el PNV el que dirige dicho estatuto, y el PNV es un partido de ideología conservadora y en donde la religión tiene un papel fundamental. ¿Qué más medidas hemos visto? Hemos visto la reforma de la educación y hemos visto la reforma del ejército. Bien, pues el bienio conservador, en algún libro conocido incluso como el bienio negro, pensad la simbología de los colores para ver también la forma de escribir de algunos y de otros. Bien, el bienio conservador, el bienio negro, va a detener igualmente la separación de Iglesia y Estado. Vemos que hay un nuevo presupuesto para los cultos, para el culto católico, y vemos también cómo va a haber una política de apaciguamiento, una política de acercamiento a los militares contrarios a la Segunda República. Si os fijáis ahí, hay una amnistía para los militares implicados en el golpe de Estado de Sanjurjo del año 1932 e igualmente para los implicados en la dictadura de Primo de Rivera. Bien, como veis, por tanto, las posiciones políticas se van polarizando. Es lo que dice ahí con la radicalización de los antagonismos. Por un lado, los miembros del Partido Socialista en ocasiones se van acercando hacia los anarquistas en contra de este gobierno, y por otro lado, la CEDA presiona al Partido Radical para desarrollar una serie de medidas más restrictivas en cuanto fundamentalmente al orden público y a las libertades eh, públicas, las libertades sociales o las libertades colectivas. En ese sentido van a forzar o van a pedir, y ya que soportan al gobierno, lo van a lograr, el acceso a dicho gobierno por parte de 3 miembros de la CEDA. Esta entrada de la CEDA a un partido que es contrario al propio sistema de la República va a provocar la reacción violenta de ciertos partidos de izquierda. Fundamentalmente vamos a ver cómo socialistas, comunistas y anarquistas en Asturias por un lado y también los nacionalistas en Cataluña por otro van a provocar una revolución
muy compleja en 1934 y que va a suponer la creación del estado de guerra por parte del gobierno para sofocar dichas revoluciones. Vamos a ver, en primer lugar, la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias, por tanto, veis ahí, que es protagonizada por anarquistas, socialistas y comunistas y tiene un carácter eminentemente social y político, donde se van a ocupar alcaldías, donde se van a ocupar cuarteles de la Guardia Civil, donde se van a formar comités revolucionarios. Una revolución que aquellos que estudiasteis el año pasado la Revolución Rusa del 17 o aquellos todos que lo hicisteis hace 2 años, os puede recordar a esos soviets, los comités del año 17. ¿De acuerdo? Para sofocar la revolución se va a aplicar el estado de guerra, se va a convocar a la legión dirigida por Francisco Franco en ese momento y como consecuencia va a haber más de 1000 muertos, va a haber 2000 heridos y va a haber 5000 detenidos. Esto va a ser un golpe muy fuerte tanto para el gobierno radical cedista como para la propia estabilidad del sistema republicano. Por su parte, en Cataluña, el componente social se va a ver matizado por el componente nacionalista, ya que el propio Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña, va a sumarse a esa revolución y se va a declarar el Estado, o mejor dicho, la República Catalana dentro de la República Federal Española. Bien, la República en este momento no es una República Federal, recordad, es una República unionista, como habíamos visto, es una República, mejor dicho, unitaria. Luego no es posible crear una República Federal unilateralmente. Bien, en ese sentido va a haber huelgas generales y de los partidos y los sindicatos de izquierda, aunque debido fundamentalmente al no apoyo de los anarquistas de la CNT, muy presente en Cataluña, y al escaso apoyo popular también que va a tener esta revolución político, nacionalista, social en Barcelona, fundamentalmente, pero en toda Cataluña, va a fracasar. Además, se declara también el estado de guerra, se detienen a más de 3000 personas y se va a ocupar y se va a suprimir durante un tiempo el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Bien, esto va a provocar una crisis fuerte y van a subir, debido a esta polarización, las posiciones, las posturas más conservadoras dentro del gobierno radicalcedista. Gil Robles va a ser ministro de Defensa, ministro de la Guerra en ese momento. Francisco Franco declarado jefe del Estado Mayor e incluso va a haber un proyecto para reformar la Constitución. Un proyecto que reduce las competencias autonómicas, un proyecto que reduce el derecho al divorcio, un proyecto que, como veis, por último, prohíbe la expropiación de las tierras. Siempre la reforma agraria como una de las claves angulares de la Segunda República. Si en alguno de los temas aparece la Segunda República, no podéis dejar de hablar de la reforma agraria. ¿De acuerdo? Bien. Bien, en ese sentido, en el otoño del 35 va a haber una coincidencia de factores, uno de ellos la crisis del extraperlo. El extraperlo era un asunto que ya habíamos visto anteriormente en la Restauración, si recordáis. Ese nombre va a llegar hasta este tiempo y el extraperlo se va a utilizar ya en el vocabulario castellano como algo que se hace de manera oscura, como algo del mercado negro. Bien, una crisis interna del Partido Radical en el sentido de corrupción, la presión de Gil Robles en este gobierno. Gil Robles hace presión sobre el presidente de la República para dirigir el gobierno, es decir, Gil Robles quiere dirigir el gobierno, pero Alcalá Zamora, que es un republicano convencido, no quiere que Gil Robles sea el presidente del gobierno, de tal manera, como veis ahí, que el propio Alcalá Zamora va a decidir disolver las cámaras y convocar nuevas elecciones para febrero de 1936. Estas elecciones de febrero de 1936, que son muy paralelas a lo que está ocurriendo en Francia, van a dar origen a la cuarta etapa, o mejor dicho, van a dar origen al periodo del Frente Popular, febrero-julio de 1936. Por hacer el paralelismo, el Frente Popular gana en Francia las elecciones en mayo solamente de 1936, ¿de acuerdo? Va a prolongar, es cierto, su gobierno hasta el año, si no recuerdo mal, 38-39. El Frente Popular es una colección de prácticamente todos los partidos de izquierda, incluso los anarquistas, si bien no se unen a la coalición, porque va en contra del anarquismo formar parte de un partido, presentarse a las propias elecciones, sí es verdad que no llaman a la abstención,
que es lo habitual en las formaciones o en los sindicatos, vamos a decir, anarquistas, que no se participe. En este caso, no llaman a la abstención, de tal manera que hasta cierto punto están llamando a la participación o están llamando al voto del Frente Popular. Republicanos, socialistas, comunistas, con un programa en común para dichas elecciones. Acordaros, en las elecciones anteriores la desunión de la izquierda había provocado, entre otros motivos, su derrota. La unión de las izquierdas en este punto va a provocar la victoria. Retoma de la legislación reformista, amnistía para los afectados por la represión de 1934, reintegración a su trabajo de los condenados políticos. Fijaros ahí, y es muy importante este mapa, la victoria de la izquierda en las provincias, por decirlo así, costeras andaluzas, y la victoria de la derecha fundamentalmente en el interior y en País Vasco, Navarra. Recordad este mapa y recordad y ponerlo al lado si lo podéis hacer, el mapa de las guerras carlistas, ¿de acuerdo? Es importante también. Y recordar y poner este mapa junto al mapa de los lugares en donde el golpe de estado de Franco del año 36 triunfa. Comparad los tres mapas. Bien. Se forma un gobierno del Frente Popular, un gobierno que está formado fundamentalmente por los republicanos de izquierda y presidido, ahí le tenéis, por Casares Quiroga, que viene de la izquierda gallega. Bien. Azaña, ahora ya sí, ha habido cambio de presidente de la República, ya se desplaza Alcalá Zamora y Azaña va a ser el presidente de la República, ¿de acuerdo? Con los otros miembros del Frente Popular encargados de mantener este gobierno. Veis ahí, por tanto, la concreción de las medidas. Amnistía general, reinserción de los obreros despedidos y reapertura del proceso autonomista. Generalitat de Cataluña y Estatuto Catalán restablecidos y de nuevo negociaciones para desarrollar el Estatuto de Autonomía del País Vasco y el Estatuto de Autonomía de Galicia, que este último, sin embargo, tiene mucho menos apoyo que el vasco. En ese sentido, se relanzan o se retoman las medidas de reforma que había impulsado el primer bienio de la Segunda República. Ocurre que la izquierda busca, o sectores de la izquierda buscan un desarrollo más rápido de las movilizaciones. Buscan que las medidas de tipo social sean más rápidas y más audaces. Los anarquistas y los socialistas más radicales están dirigidos por Laro Caballero. Huelgas frecuentes en busca de mejora de las condiciones laborales. Ocupación de tierras por parte de los jornaleros, fundamentalmente en Extremadura y en Andalucía. Cuidado con la caligrafía de Extremadura. Bien. ¿Qué ocurre? Que eso va a provocar también una reacción a la derecha. Hay un rechazo absoluto de esta serie de medidas, fundamentalmente, como veis de nuevo, en relación a la política agraria, y se van a cerrar fábricas, como también medida de presión a los propios obreros. Los capitales salen, es decir, hay, por un lado, cierta inestabilidad económica y miedo a lo que pueda ocurrir, y por tanto hay una fuga de capitales. También, igualmente, la fuga de capitales es una medida de presión. Bien. La Iglesia desarrolla una interesante campaña en contra de la propia República. Y por tanto, además, los grupos radicales de extrema derecha, como la Falange, van a desarrollar una política violenta en contra de los dirigentes políticos, de los partidos y de los sindicatos de izquierda. Además, como última etapa dentro de este punto cuarto, una serie de militares van a iniciar una serie de medidas o de reuniones o de encuentros organizando desde la propia victoria del Frente Popular una revuelta militar que derroque al gobierno. Emilio Mola a la cabeza desde Navarra, generales que están alejados, pero paradójicamente rejuntados en otro lugar, es decir, los militares que se han despojado de cargos en la península, cargos importantes, están ahora en Canarias o están ahora en África y por tanto están unidos entre sí, de tal manera que va a haber un complot de militares apoyados a su vez por la Alemania nazi y por la Italia fascista para que den un golpe de Estado. Este golpe de Estado finalmente se va a producir con una escalada de violencia que va a haber en julio de 1914, cuando en primer lugar se asesina al teniente Castillo, miembro de la Guardia Republicana, que va a ser respondido por un
el asesinato de Calvo Sotelo. Esto va a provocar el golpe de Estado de año 36.